¿Cómo están? Yo soy Catu Patrón Costas y bueno, estoy acá para darles un testimonio. Bachi me pidió, me encantaría estar ahí con ustedes, pero bueno, empecé la facultad ahora y realmente me es muy significativo estar en clase, sobre todo en el primer día de clase, es clave. Bueno, para que me sea más fácil contarles un poco, con el divino de mi marido vamos a hacer este testimonio en modo de entrevista. Entonces las preguntas que me va haciendo me guían y me ayudan a mí. Bueno, como les decía recién, soy Catu Patrón, tengo 26 años, soy maestra jardinera y estoy en tercer año de psicopedagogía. Contá un poquito tu historia. Mi historia escolar, bueno, la verdad que el colegio, si bien fue una etapa muy linda y me gustó mucho, al mismo tiempo el colegio me marcó muchísimo. Porque yo todo el tiempo me estaba encontrando y enfrentando con mi punto débil, que es el aprendizaje. Pero es un aprendizaje que el colegio tenía un estilo y yo tenía otro estilo. Y yo tenía que acomodarme al estilo del colegio. Y eso fue lo que lo hizo duro, porque me costaba mucho aprender en el modo que el colegio me lo pedía a mí. Entonces, todavía me costó muchísimo, bueno, asignaturas como lengua, matemática, siempre me llevé un montón de materias de segundo grado, que fue la primera materia que me llevé. Me acuerdo que me pidieron, la maestra de lengua me pidió que vaya en diciembre a contar de qué se trataba un libro. Y bueno, y así sucesivamente, me costaba muchísimo colegio. En quinto año me llevé 14 materias, en cuarto año 9, inglés me costaba un montón, el colegio me acuerdo que me ofreció no hacer inglés y yo no accedí porque bueno, quería estar con mis amigas, así que nada, mucho en ese sentido el colegio me costó muchísimo. ¿Cuándo te hicieron el diagnóstico de dislexia y qué significó para vos? Bueno, el diagnóstico me lo dieron hace 2-3 meses de este año y significó un montón porque, bueno, justamente yo iba al colegio y en el colegio me iba mal, me costaba horrores, me esforzaba un montón y aún así no alcanzaba los resultados esperados. Entonces para mí significó mucho. ¿Por qué? Porque significa que hay algo que tiene un nombre, y si es algo que tiene un nombre es algo que se puede tratar y es algo que hay otras personas que también lo tienen, entonces no estoy sola. Y eso fue un gran alivio porque no es que Catu es tonta, que Catu no puede o que Catu le cuesta o que las cosas no me salían. Todo tiene una razón de ser y en ese sentido fue un alivio. ¿Qué hiciste para estar donde estás el día de hoy? Hace 8 años que sos maestra, estás terminando ya tu carrera universitaria. Bueno, la verdad es que no sé cómo hice. Yo creo que fui sobreviviendo y pasando. No, mentira. Una de las características que tengo como positivo y como algo bueno es que soy muy perseverante. Gracias a la dislexia, se podría decir, muy perseverante, muy tenaz, y siempre me esforcé muchísimo. También estuve rodeada de una familia que me contuvo y que me apoyó y eso me ayudó un montón. Ahora, puntualmente me di cuenta, y sobre todo estudiando psicopedagogía, me di cuenta que yo sola había buscado estrategias compensatorias y aprendí mucho a conocerme y ver que si yo tengo que llegar al mismo lugar que mis compañeras, evidentemente no puedo llegar de la misma manera que ellas. Bueno, yo lo único que sé es que yo tengo que llegar al mismo lugar. ¿Cómo? No importa. Yo tengo que encontrar mis estrategias para poder alcanzarlas. Y eso fue algo sin querer que fui empezando a conocer de mí y a poner en práctica. Sí, distintas estrategias. Y también, bueno, fue un trabajo personal muy grande y sobre todo emocional porque no significaba que yo era menos que ellas por no hacer el estilo tradicional, sino que cada uno tiene su estilo. Hoy lo digo con esta frescura, pero costó mucho llegar a esa conclusión.
Me doy cuenta que aprendo escuchando, tengo buena memoria auditiva, me doy cuenta que aprendo haciendo cosas, las cosas prácticas, o sea, haciendo, digamos, cuando algo es visible, cuando es algo que yo lo puedo hacer, lo puedo poner en práctica, yo lo aprendo muchísimo más rápido y ese aprendizaje me queda realmente distinto al aprendizaje así abstracto o al contenido abstracto. Yo necesito ponerlo en práctica. También, bueno, los ejemplos siempre me ayudaron un montón cuando los profesores hablan y dan un contenido teórico o dan una definición y después de la definición viene un ejemplo, yo lo entiendo perfecto. De hecho, eso es lo que me ayuda a mí a poder entender esa definición, por ejemplo. En mis amigas ahora la tecnología es algo que me ayuda un montón porque yo necesito estudiar con alguien y bueno, la realidad de las otras personas es distinta, no todo el mundo necesita estudiar con alguien. Entonces quizás hago Skype con alguna amiga mía, sobre todo esas chicas muy aplicadas que están nerviosas ante el examen y necesitan hablar, bueno, yo les pongo la camarita de Skype y yo escucho. Entonces, en la medida que yo escucho, la información me queda mucho más. Si yo discuto con alguien de un tema, la información no se me va directamente, me sirve un montón, por eso me va bien en el final, porque es un ida y vuelta con el profesor y eso me retroalimenta constantemente. Bueno, mis compañeras, también unas divinas, me mandan mensajes de voz contándome de qué se trata la materia y contándome un poco, sí, los distintos contenidos. Bueno, ya les dije los ejemplos, las cosas visuales, nada, eso. ¿Qué recuerdos tenés de tu etapa escolar? Tengo muchos recuerdos. Como les dije, fue una etapa muy linda y también una etapa que dolió mucho. ¿Por qué? Porque ver que todos pasaban y vos no pasás es una manera de estar expuesto y la exposición duele. No sé, a mí me pasaba, no me olvido más, que mi mamá con toda paciencia del mundo me presentaba, estábamos haciendo la tarea y por ahí mamá, no sé, me ponía una situación problemática y yo no sabía qué tenía que responder, si tenía que hacer por, más, menos, yo tiraba todas y de lejos escuchaba a mi hermano 5 años más chico que yo diciéndome: Catu, tenés que restar las manzanas. Y eso para mí era horrible, porque yo decía, mi hermano de 5 años más chico, está viendo televisión, está haciendo algo nada que ver a lo que yo estoy haciendo, o sea, está teniendo una atención dividida, está viendo tele y encima me escucha a mí y dice bien el resultado, cuando yo estoy hace 5 horas con la misma situación problemática, con las manzanas, y no sé qué tengo que hacer. Entonces eso también dolía un montón. Bueno, me acuerdo que tuve un profesor, esto no es por hablar mal, y lo quiero dejar en claro, ni de mi familia, porque hizo lo mejor que pudo, ni de los profesores, sino es cómo con cosas, con hechos cotidianos que no nos damos cuenta, pueden marcar tanto. Yo me acuerdo que un profesor me dijo, estaba entregando las pruebas y dijo: bueno, patrón Costas, pasá el pizarrón, y escribí medio pizarrón de carbón. Y el otro medio pizarrón se lo destinó a otra amiga. Bueno, por suerte ahí no estaba tan sola. Resulta que había escrito carbón con B corta y sin acento. Así que nada, me escribí un pizarrón de carbón y nunca más me olvidé cómo se escribe carbón. Pero bueno, son situaciones que también que marcan. Igual ya en esa etapa era adolescente, entonces me hacía la canchera, que no me importaba pasar al pizarrón a escribir carbón. Y bueno, una también graciosa que me pasó fue ya como maestra, que ahí sí te da más vergüenza, porque ¿qué pasa? La maestra, ¿cómo va a tener falta de ortografía? Es un poco contradictorio. Y me acuerdo que bueno, una directora que yo tuve me pidió que escriba una nota, yo estaba aprendiendo. Entonces me dice, bueno, en estas situaciones, notas como estas, vos tenés que escribir OK recibido. A lo que yo le respondí, bueno. Y la directora se quedó al lado mío y me dice, no, escribilo. Y yo empecé a sufrir, obviamente,
porque recibido tenía 2 letras que yo me iba a confundir. Ya de antemano sabés que te vas a confundir. ¿Por qué? Porque hay tanta emoción puesta ahí que tampoco ayuda. Entonces, bueno, empecé con la O, con la K, y yo veía y la directora seguía ahí parada. Y dije, bueno, vamos con el recibido. Empecé la R, viste, bien despacito, la E. Yo decía, ay, no, estoy llegando, ese C, ¿con qué va recibido? Y yo la veía, me sentía de vuelta en el colegio, la veía así y decía, sí, acá, ¿qué hace acá? ¿Por qué no se fue? Bueno, bueno, vamos con la C. Hice la C y dije, no, debe ser ese. ¡Pum! La transformé en ese. Bueno, re, sí. B larga, B corta, ¿con qué va recibido? Bueno, no sé, B larga. Empecé a hacer la B larga y de vuelta, chau, no, B corta, recibido. Con S y B corta. Imagínense el horror de la directora en decirme, por favor te pido que antes de mandar una nota corrobores. Entonces, todas las notitas que yo mandaba, dejaba espacios en blanco, la palabra, para después rellenarlos. Entonces iba alguna maestra y le decía, che, ¿me rellenás los espacios en blanco? Así que en ese sentido fui buscando mis estrategias. Ahora actualmente, Angélica, Juli, no se preocupen, que chequeo las notitas, pero igualmente con la lectura que tuve en la facultad que tengo, mejoré mucho más. Pero bueno, la dificultad está. ¿Gustaría agregar algo más? Sí. Me gustaría decir que es muy importante, ustedes como docentes, poder empatizar con el alumno. ¿Vieron cuando a alguien se le muere un familiar, un ser querido? Que el que sufre el duelo es consolado, y por lo general se lo consuela diciéndole, bueno, pero él está mejor, está en el cielo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está enojado, cuando uno está triste, cuando uno está frustrado, ya sabes que van a haber tiempos mejores, ya sabes que lo tuyo tiene solución, pero no querés escuchar eso. Querés escuchar, te entiendo, me puedo imaginar lo mal que estás, entiendo que te cueste, entiendo que estés triste, como acompañar en el dolor. El dolor va a estar igual, entonces está bueno acompañar al que sufre desde ese mismo dolor, encontrándose con ese dolor. Una vez que se lo acompaña con ese dolor, que se empatiza con ese dolor, seguir adelante. Y ese seguir adelante es muy importante, el rol que tiene el docente, porque los chicos pasan más tiempo en el colegio que en sus casas. Entonces con muy poco se puede hacer mucho. Es importante que el docente le ponga cariño y mucho amor a lo que está haciendo, que los alumnos, o sea, quien sufre esta dislexia, en este caso, porque realmente es algo que se sufre, se sienta acompañado, porque cuando vos te sentís acompañado es distinto la actitud que pones frente al aprendizaje, que puede llegar a ser un martirio, es distinta. Entonces, para que el aprendizaje sea significativo, dentro de otras variables a tener en cuenta, una que me parece fundamental es ese, el cariño. Y por otro lado, conocer al alumno, conocer cuáles son las fortalezas y ayudarlo en esas fortalezas, y ayudarlo a que él descubra cuáles son sus fortalezas. Si él aprende más de manera auditiva, bueno, que escuche. Lo importante es que aprenda, entonces que él que aprenda como tenga que aprender. No va a ser ni más ni menos. Es muy difícil porque nosotros estamos inmersos como docentes en un aprendizaje quizás medio tradicional, o nos cuesta salirnos. También es difícil el lugar donde estamos porque tenemos muchos alumnos y todos son distintos, pero de poder se puede. También el docente con metas cortas decir, bueno, con tal chico voy a trabajar de tal manera. También por suerte es un colegio que lo pueden acompañar psicólogas y psicopedagogas, entonces agarrarse y explotarlas al máximo. Algunos días serán mejores, otros días serán peores, pero la importancia es la constancia en el cariño y la dedicación por los chicos.
Eso me parece muy importante. También me parece importante hacer visible el aprendizaje para los chicos, es decir, hacer explícito ese aprendizaje implícito. Muchas veces a mí en sala de 3 me pasa decir, bueno, tráeme el tacho, y el chiquito que se me queda mirando, el tacho, bueno, no sabe lo que es el tacho, mostrarle el tacho. Hacer explícito ese aprendizaje implícito. Eso también me parece que es importante. Me parece importante buscar un aprendizaje novedoso, ¿no? Veamos, bueno, qué es lo que necesitan los chicos. Si yo hubiese aprendido de una manera más práctica, hubiese tenido oportunidades prácticas, seguramente mi aprendizaje hubiese sido distinto. No he hecho la culpa a nadie, sino que digo que hay muchas herramientas más hoy en día que son necesarias usarlas y explotarlas. También es necesario escuchar por parte de los chicos qué es lo que quieren aprender. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para que aprendan eso? Eso también lo hace significativo. Bueno, tenemos que aprender historia porque tenemos que aprender los presidentes. Bueno, ¿de qué manera? Cambiemos la forma, usemos la tecnología, usemos, no sé, lo que a ellos les gusta hacer, lo que sea. Y otra cosa que me parece importante, que a mí me significó muchísimo, que es que el aprendizaje no es solamente el contenido teórico, no es inteligente quien más sabe, sino que para mí es inteligente quien mejor se adapta al medio, que es algo muy distinto. Entonces, tener esta mirada sobre el aprendizaje hace que uno, o por lo menos la mirada que yo tengo, que el aprender es algo muy grande, muy abarcativo, tan abarcativo como lo es el ser humano. Entonces, ese mensaje del aprendizaje como adaptación al mundo es un mensaje esperanzador que involucra muchos aspectos de la persona. Entonces me parece interesante tenerlo en cuenta a la hora de enseñar qué significa aprender. Y miro para abajo porque tengo acá algunos machetes, pero también me parece que es importante la psicoeducación. Esto que decía antes, si yo tengo dislexia, es decir, si yo tengo un nombre, si lo que yo tengo tiene un nombre, significa que no soy la única que lo tiene, entonces no estoy sola, y significa que si es algo, se puede tratar, ¿sí? Entonces eso también es esperanzador. Es importante conocer qué es lo que se tiene, para poder buscar estrategias mejores. ¿Y para qué? Para poder adaptarme. ¿Y por qué me quiero adaptar? ¿Y porque quiero ser más autónomo? ¿Y por qué quiero ser más autónomo? Porque quiero pertenecer a la sociedad. ¿Y por qué? Y porque quiero ser más feliz. Entonces, en definitiva, es adaptarse para ser más feliz. Es muy simple y realmente, y con esto termino, ustedes son muy importantes en esta adaptación, en esta felicidad de los chicos, que haciendo muy poco, algo muy concreto como buscar de qué manera va a aprender esa persona, si necesita adaptaciones para las pruebas, si necesita que le cuenten un libro en vez de leerlo o lo que fuera, usar esas herramientas, usar esas estrategias, no tener miedo a usarlas y aplicarlas con los chicos, y que los mismos chicos les vayan diciendo si funciona o no funciona. Así que bueno, espero haber sido clara, pero bueno, fundamentalmente quería dejar ese mensaje, ¿no? Que ustedes son muy importantes y que se puede hacer mucho, y no le tengan miedo a la dislexia. Es una pavada en comparación con todas las patologías que hay, es una nada y realmente se puede. Bueno, espero que les haya servido.